¿Es el aborto un delito o debe ser un derecho? Yo soy Shirley Barnay y ese será el tema de hoy en Soluciones. Anualmente se producen 210 millones de embarazos en todo el mundo, de los que 80 millones no son planeados. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de estos embarazos no planificados, aproximadamente 46 millones son interrumpidos. Solo en América Latina se practican 3.700.000 abortos inseguros, siendo responsables de 17% de las muertes maternas en la región. En muchos países el aborto es ilegal, mientras que en otros está permitido bajo el argumento de que su legalización permite que las mujeres que decidan realizarlo no pongan en riesgo su vida y puedan acudir a lugares especializados. En Estados Unidos el aborto es legal. El derecho a la vida privada establecido en la Constitución permite que la mujer decida si pone o no pone fin a su embarazo. Sin embargo, cada estado tiene la potestad de tener restricciones en el derecho a abortar en etapas avanzadas del embarazo. En España, desde el año 2010, el aborto es un derecho de la mujer. Antes de las 14 semanas de gestación, la madre puede interrumpir el embarazo sin autorización ni explicaciones. Mientras que si lo decide entre la semana 14 y 22, la mujer podrá abortar con un aval médico donde especifique que su vida está en riesgo. España es el país de la Unión Europea con el mayor crecimiento de abortos en la última década. En Italia, desde los años 70, está permitido el aborto antes de los 90 días de gestación y debe realizarse con todas las garantías sanitarias y legales del Estado. Luego de los 90 días existen restricciones. Solo se realiza si hay peligro físico para la madre o malformaciones del feto. En Uruguay entró en vigencia la ley de despenalización del aborto en el año 2012, donde se establece que la mujer puede solicitar la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En caso de violación, el periodo se extiende hasta las 14 semanas. En 2012 también se despenalizó el aborto en Paraguay, donde toda mujer antes de las 12 semanas de gestación puede interrumpir su embarazo en determinadas circunstancias. En el caso de Venezuela, el aborto es ilegal. El Código Penal venezolano establece en su artículo 430 que la mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de 6 meses a 2 años. ¿El aborto, delito o derecho? Complejo llegar a un acuerdo en este tema que tiene distintas perspectivas desde el punto de vista religioso, científico, jurídico. ¿Qué opina la ciencia con relación a este punto? Nosotros consideramos que el aborto es cuando el embarazo se interrumpe antes de las 22 semanas de gestación. Es muy difícil decir, porque quienes dicen que la vida comienza desde el mismo momento de la concepción, desde que se concibe, es la unión del espermatozoide con el óvulo, pero luego vienen una cantidad de procesos, que es la implantación dentro de la madre, etcétera. Entonces es bien difícil decidir cuándo comienza a ser un ser humano, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? De acuerdo con la legislación venezolana, el aborto no está permitido. ¿Por qué? Porque hay una sola causa de interrupción del embarazo, que es cuando se pone en peligro la vida de la madre. Ese es el Código Penal nuestro, que tiene más de 100 años y que se ha modificado en varias oportunidades, pero no se ha modificado lo que tiene que ver con el aborto. Se ha dejado igualito. O sea, se considera aborto criminal cuando se interrumpe el embarazo por el médico o por la madre. Incluso causa prisión tanto para el médico como para la madre. ¿Qué opina la Iglesia con relación al aborto? Este es el testimonio. La posición de la Iglesia a nivel universal, en todas partes, podríamos sintetizarla en defensa de la vida humana. Y para nosotros, y eso es un dato objetivo, no es opinable, la vida humana comienza desde el momento de la concepción. O sea, el producto de la concepción humana siempre es un ser humano. Y para todo cristiano, un ser humano no puede no ser persona humana. Es una persona humana
aunque no tenga las capacidades para actuar como tal en ese momento. Tampoco un anciano o una persona que esté dormida tiene la capacidad de expresarse como persona, pero no deja de ser persona. Es una condición cualitativa. Ese es el fundamento de la dignidad humana y de todos los derechos humanos. Y el primer derecho humano es el derecho a la vida, a la propia vida. Ahora, despenalizar el aborto o permitir el aborto equivale a una autorización directa o indirecta a eliminar una vida humana que de paso es inocente y está totalmente indefensa. Pudiera darse, de hecho se han dado algunos casos, una situación extrema en que para salvar la vida de la madre, supongamos un tumor maligno o algo por el estilo, en una intervención quirúrgica se corre el riesgo de que no sobreviva el bebé. Pero en este caso se trata de salvar las dos vidas, con el riesgo de que la parte más débil puede perecer. Eso es un caso que yo creo, hasta donde me he estado informado por los círculos médicos, que es cada vez más inusual, pero puede darse en el mundo. Entonces no se trata de que se elimine a uno, sino de que el riesgo de salvar la vida de la madre es que perezca el bebé. Pero la idea es que se salven todas las vidas. El bebé no tiene culpa de ninguna actuación previa a su propia existencia. Bueno, el punto central de esta discusión es dónde comienza la vida humana y en qué momento adquiere el ser humano desde el punto de vista jurídico el derecho a la vida. Con esa pregunta le doy la bienvenida a José Luis Tamayo, profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en pregrado de la Universidad Central de Venezuela, quien además me hizo llegar a este libro y por eso pues tuve la iniciativa de montar el tema, el aborto, su problemática, las razones jurídicas y fácticas que imponen su despenalización. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Shirley, gracias por la invitación y para tratar este polémico tema que definitivamente ha traído las más enconadas discusiones y las posiciones, digamos, más disímiles en cuanto a despenalizar o penalizar el aborto. Pero todo comienza en determinar cuándo comienza la vida humana desde el punto de vista jurídico y cuándo esa vida también se le otorgan los derechos y los beneficios que la ley, por ejemplo, el derecho a la vida. Claro, hay una cuestión que hay que partir de la base de que el feto no es persona constitucional. ¿Qué significa esto? Realmente, de acuerdo a la legislación venezolana, la personalidad y los derechos que puede tener una persona humana se adquieren desde el momento del nacimiento. Muchos hablan de que hay persona humana, por supuesto, y valga, digamos, la redundancia del término, desde el momento de la concepción, como sostiene la Iglesia Católica. Desde el momento de la concepción ciertamente hay una vida humana, pero no hay una persona. Si no hay una persona desde el punto de vista jurídico, esa persona no está protegida constitucionalmente porque la Constitución es para las personas. Pero eso no significa que el Estado no tenga la obligación de preservar la vida humana, de preservar la vida desde el momento de la concepción. Pero también entonces ahí entra en conflicto, la mujer tiene derecho o no a poner fin a esa vida que está en formación, esa vida humana, y ahí es donde empieza precisamente el problema. Eso le iba a preguntar. Fíjese que si según la concepción jurídica ese embrión no tiene derecho, o el derecho, pues digamos, el atributo que el derecho le otorga en cuanto a los beneficios de la ley, por ejemplo, el derecho a la vida, me pregunto, entra en contraposición el derecho, por ejemplo, a la madre, del libre desenvolvimiento de la personalidad, por ejemplo, que es un derecho constitucional. ¿Qué debe prevalecer allí? Bueno, fíjese que el problema de los conflictos... O la libertad de elegir. Ciertamente, hay un problema de conflicto de derechos, conflictos constitucionales. Tenemos el derecho de la mujer al libre desarrollo de la personalidad y tenemos el derecho establecido en la Constitución del 99 de que los padres y madres tienen el derecho a discutir cuál es la mejor manera de llevar, digamos, su matrimonio, cuántos hijos quieren concebir. Es decir, hay una libertad que establece la Constitución respecto a lo que son decisiones íntimas, tanto de la mujer como de la pareja en general. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay un conflicto de derecho en general, debe prevalecer el derecho más importante. Frente a ese conflicto entre el derecho de la mujer al libre desarrollo de la personalidad, el derecho de la mujer a su salud psíquica, a su salud física, y al derecho a tener una vida como ella lo ha planeado, ese derecho del nacido, que es la mujer, debe privar sobre el derecho del no nacido.
O sea, simplemente es un conflicto de derechos. Y la única manera de resolver los conflictos es así. O sea, hay conflictos constitucionales y bueno, entonces, fíjense, eso, un ejemplo claro de eso es cuando una mujer peligra la vida de la mujer. ¿Qué derecho se respeta más? Si usted le dice a la mujer, o salvamos a la mujer o salvamos al feto que está por alumbrar. ¿Qué se decide en ese momento? El de la mujer, porque se entiende que el derecho de la mujer está por encima del derecho del no nacido aún. No es que no tenga derecho. Y por eso, Shirley, es que el Código Penal, el único caso que permite el aborto legalmente es lo que se llama el aborto terapéutico, donde precisamente se dice que no es aborto cuando ese aborto se practica para salvar la vida de la parturienta, de la mujer que está a punto de dar a luz. Ahora, según su punto de vista, quiere decir que el derecho como tal, en este caso, como está la legislación venezolana que no se permite el aborto de forma libre, protege el derecho de la vida y obliga a una maternidad, por ejemplo, en caso de una violación. Bueno, precisamente hoy por hoy sí. Hoy por hoy, como Venezuela no tiene excepciones, como ya ha ocurrido en otros países que antes eran muy fuertes con el aborto, por ejemplo Colombia, hay excepciones ahorita que se permite el aborto, no solamente el terapéutico, sino también en caso de que peligre la salud física o psíquica de la mujer, o en caso de que peligre su vida, o en caso de una violación, que quizás creo que Argentina también permite eso, porque a pesar de que se cree de que los abortos producidos en caso de violación son mínimos, no, mira, hay una cantidad de mujeres que quedan embarazadas producto de violación, y sobre todo ocurre en los estratos más bajos y con menores. Aquí les voy a, cuando tengamos oportunidad, hay un caso en Colombia patético, que el primer aborto que se hizo, que se permitió legalmente en Colombia hace poco, fue de una niñita de 11 años que había sido embarazada por su padre. O sea, hay que ver las situaciones, entonces esos casos, pero aquí en Venezuela no hay esas excepciones. Tenemos que hacer una pausa, pero sí quiero luego puntualizar, desde el punto de vista jurídico, un embrión, entonces no tiene derecho a la vida. Eso me lo responde al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. Que no debe ser solamente, yo digo que si es por una enfermedad, sí. Si viene degenerativo, viene con un daño preventivo para que una mamá no sufra, es mejor, pero simplemente dejar una embarazada y no lo quiero tener, ¿para qué tenerlo? Pero hay muchos métodos anticonceptivos para no tenerlo. Creo que la mujer tiene derecho a decidir lo que quiere hacer con su cuerpo. Así que si ellas deciden que sí, yo no tengo nada que objetar. El aborto no debe existir, o sea, eso es como matar a una persona. No puede, es un asesinato. Toda vida humana merece ser concebida, sobre todo si es un ser que no tiene la culpa. No, es algo que es inhumano. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que ya, o sea, a menos que sea un aborto justificado. No justificado, ¿a qué se refiere? Bueno, que viene el niño con problemas, que venga el niño con problemas de deformación, exacto, congénito. No estoy de acuerdo. Porque todos tenemos derecho a la vida. ¿Debe ser el aborto un derecho o es un delito? Es el tema que estamos tocando el día de hoy. Le preguntaba si un embrión, posteriormente un feto, no es un ser humano con derecho a la vida. ¿Puede privarse de la vida o considerar que uno prive la vida de una persona como una acción conforme a derecho? Bueno, hay que partir de la base primero que nada que, insisto, el feto no es persona. Si el feto fuera una persona, el aborto sería homicidio, y eso no es así. Fíjense que las penas del aborto son una pena leve en comparación con la del homicidio. Eso le iba a preguntar, en la mayoría de los códigos penales en Latinoamérica y en el mundo, la pena por el aborto es mucho menor que un homicidio o un infanticidio. ¿Por qué? Obviamente porque no es, vamos a lo mismo, no es persona. El feto, el embrión no es persona en el momento del nacimiento. Ahí cuando nace, todavía ya inclusive con el cordón umbilical pegado todavía de la madre, ahí es persona si nace vivo, porque si nace muerto nunca fue persona. Entonces por eso es que el aborto no puede equipararse con el homicidio. ¿Por qué? Porque el homicidio tiene 12, 18 años, porque es la muerte de una persona, de un ser vivo. Ahora, si usted mata a un bebecito recién nacido de un día, eso ya es un homicidio. Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente que hay un derecho a la vida, y es un ser humano lo que está en el vientre materno, eso es indiscutible. Pero fíjense, desde el punto de vista estrictamente legal, hay algo importante que muchas personas no saben. Cuando aquí se estaba discutiendo en el año 99 la nueva Constitución, hubo una propuesta que era la siguiente:
artículo 45 del proyecto de Constitución. El derecho a la vida desde el momento de la concepción es inviolable. Y eso produjo una discusión, pero muy férrea, muy acalorada, entre los diversos constituyentes que estaban ahí. En definitiva, esa frase se eliminó. Y si entonces uno estudia las razones de la eliminación de esa frase desde el momento de la concepción, y después también toma en consideración lo que se dijo más adelante, cuando se dice que la maternidad y la paternidad son protegidas integralmente, el Estado garantizará asistencia y protección integral a la maternidad a partir del momento de la concepción. Cuando se discutieron entonces qué es lo que subyace en esa discusión, la posibilidad de dictar leyes que despenalicen el aborto, porque se entiende que no es inviolable el derecho a la vida desde la concepción, es inviolable a partir del momento. Eso le iba a preguntar, fíjese, ¿es posible pensar en la despenalización del aborto en Venezuela cuando, por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución destaca la inviolabilidad al derecho a la vida? La inviolabilidad del derecho a la vida, y yo insisto, de las personas. Es decir, no del no nacido. Ahí vamos, porque el punto es, si aquí se hubiera aceptado esta propuesta, el derecho a la vida desde el momento de la concepción es inviolable, no hay duda alguna que no había forma de despenalizar el aborto, porque se entiende que el derecho a la vida es inviolable desde el momento de la concepción. Cuando usted le quita esa frase, y yo vuelvo a insistir, el feto y el aborto, el feto y el embrión no forman parte de la población constitucional, y eso está inclusive en los tribunales de derechos humanos, sobre todo los tribunales europeos de derechos humanos han establecido con claridad que el feto no es persona. Esa no es la discusión. La discusión está precisamente en cómo conciliar los derechos tanto de ese ser humano que no es persona, claro, y el pero un ser humano con preservar el el derecho a la vida. ¿Cuál es la función del derecho como tal en ese aspecto? ¿Cómo quedaría con relación al derecho a la vida de una persona no nacida? Bueno, que porque esa persona, según su concepción, no es una persona humana, valga la redundancia, pero así se denomina, pero puede serlo. ¿Y cómo podemos garantizar que esa persona lo sea? Bueno, en principio lo corriente es que cuando una mujer sale embarazada asuma las consecuencias de su embarazo, número uno. No obstante, existen circunstancias que son las que se toman en consideración al momento de dictar la ley sobre el aborto. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que, mire, por más campañas que haya, por más concientización que se trate de hacer, hay una cuestión que todo este tiempo que vengo estudiando este tema del aborto, para mí es claro. Una mujer que decide abortar, lo hace independientemente de las consecuencias. O sea, es una decisión que toma y punto. Entonces, ¿qué ocurre? Como en los países como Venezuela, donde está prohibido el aborto, ¿a dónde vamos? Vamos hacia un aborto clandestino, hacia un aborto inseguro. Entonces, el problema del aborto, en mi opinión, hay que verlo desde una perspectiva pragmática. Yo aquí, por ejemplo, en el libro coloco, y he estudiado, siempre lo digo, hay cientos y miles de posiciones a favor del aborto, cientos y miles de posiciones en contra del aborto, y todas son buenas. Si usted está a favor del aborto, bueno, consigue cantidad de opiniones que efectivamente permiten adoptar esa posición, igualmente en contra. O sea, aquí no se trata de un problema de quién tiene razón, porque aquí no hay forma de establecer quién tiene la razón. Eso es una guerra, una batalla que se ha librado siempre y se seguirá librando. Fíjense, en todos los países donde las leyes que castigan el aborto son legalizadas, inmediatamente hay campañas en contra. Pero fíjese, yo tomo la palabra allí porque en los países donde se ha legalizado el aborto, la práctica ha aumentado, ha tenido un incremento alarmante, tan alarmante, por ejemplo, en el caso de México estuve leyendo algunas estadísticas, 42 meses después de haberse aprobado, 50.000 embriones, bueno, según la percepción de esta ONG, fueron asesinados. Le estoy hablando, digo, desde la percepción de la ONG, porque según para ustedes, desde el punto de vista jurídico, o su propuesta no es una persona. Entonces la pregunta es, ¿cómo controlarlo? Porque está bien, hay casos, por ejemplo, en la violación, que mucha gente pues estaría a favor, pero ¿qué pasa cuando es la mala planificación en cuanto a la procreación y que se tome el aborto como un método de anticoncepción? ¿Cómo hacemos para controlarlo? Eso me lo va a responder al regreso, que tengo que hacer una pausa, ya volvemos.
¿El aborto debe ser un derecho o es un delito? De hecho, es un delito para el Código Penal venezolano. Sin embargo, estamos discutiendo cómo ha evolucionado en el mundo. Fíjense que ya en varios países pues se ha despenalizado. ¿Qué tan cerca estamos o no de que en Venezuela eso sea así? Es el tema que estamos tocando el día de hoy. Yo le preguntaba el riesgo cuando se legaliza el aborto en los países, que esto sea tomado como método de anticoncepción. Estamos claros, sobre todo en nuestro país hay una precocidad en cuanto a las relaciones sexuales, hay mala planificación, incluso hay un problema de comunicación de la sexualidad en el hogar. Lo vemos, somos uno de los países con la mayor tasa de embarazos en adolescentes. O sea, la pregunta es, ¿realmente el aborto una solución? Si se legaliza, ¿puede ser utilizado como un método de anticoncepción? Bueno, yo pienso que eso es un problema que siempre se ha planteado en todos los países en los cuales está esa batalla por legalizar o no el aborto. Lo que yo estoy claro es que yo no creo que la despenalización del aborto vaya a aumentar todos los abortos que actualmente se practican de forma clandestina. De hecho, también sé que en algunos países ha aumentado, pero también en otros países, cuando ese boom empezó, aumentó y después disminuyó y después llegó a unos justos límites. Entonces, ese temor hay que confrontarlo. Hay que ver, por eso digo yo, hay que adoptar una posición pragmática. Como yo te venía diciendo ahorita que estábamos comentando, no hay forma de que las personas que tengan su posición clara sobre a favor o en contra del aborto se pongan de acuerdo. Entonces vamos a lo práctico. ¿Qué es lo práctico? ¿Qué es lo pragmático? Como dicen los datos de la Organización Mundial de la Salud, el aborto es un problema de salud pública. El aborto inseguro y el aborto clandestino es un grave problema y hay que buscar la manera de enfrentarlo. Yo particularmente estoy, y mi opinión es la misma que dimos en el proyecto del Tribunal Supremo de Justicia del año 2003, bajo la dirección del magistrado Alejandro Angulo Fontivero. Yo estoy de acuerdo con la despenalización del aborto. ¿El aborto libre o controlado? Durante los 3 primeros meses. Es lo que yo pienso. Sin embargo, buscando, digamos, la solución a este conflicto que hay, ¿cuál debería ser quizás en Venezuela para tratar, digamos, de poder acercar esas posiciones encontradas? Buscar un punto intermedio como lo han hecho muchos países. ¿Qué han hecho muchos países en esta materia? Permiten el aborto, pero previamente a eso la mujer tiene que someterse a un tratamiento psicológico de 7 días o de 3 días, dependiendo del país. Sobre todo en Alemania, esa fue la solución que se buscó. En Italia hay algo parecido. ¿Qué significa esto? La mujer, mire, yo quiero abortar. Perfecto, usted para poder abortar legalmente, usted va a ser inducida, va a tener una charla sobre la vida, etcétera. ¿Cuál es la idea? La idea es que la mujer tome conciencia y que si pasado ese lapso y esa inducción, ella decide abortar, aborta legalmente. Es como una forma de buscar un equilibrio, porque en definitiva, ¿cuál debe ser la premisa para tratar de conciliar las posiciones? Al margen de lo que yo puedo opinar, que pienso que el aborto debe ser libre. Pero quizás para conciliar, el aborto, una sola palabra lo describe. El aborto debe ser libre, pero no fácil. Eso puede tener una solución. Y por supuesto hay que apartar de todo esto las concepciones religiosas. ¿Por qué? Porque simplemente los argumentos religiosos no pueden valer como argumentos jurídicos. Y fundamentalmente porque no todos pensamos igual. O sea, usted no puede imponerle a una persona creencias o de la Iglesia Católica, evangélica, cualquier otro tipo de religión, a alguien que no está de acuerdo con eso. La percepción es, claro, si tomamos desde el punto de vista de la religión o de la Iglesia, es que si este embrión ya es una vida humana, ¿cómo el derecho justificaría la destrucción de un ser? ¿Es posible conciliar esas dos posiciones? Bueno, es que ahí el problema es un problema de derechos. Fíjese, en la Iglesia Católica no siempre esa fue su posición. La Iglesia Católica en la época de Santo Tomás de Aquino, que decía que durante los 3 primeros meses del embarazo no había una vida. ¿Por qué? Porque el alma no había entrado todavía al cuerpo. Porque se decía que el alma no podía entrar en un cuerpo que fuera virtual. O sea, por eso se decía que ya cuando el feto tenía rasgos humanos, es cuando ocurría esa infusión del alma en el cuerpo. Eso es lo que se llama la doctrina del hilomorfismo. Ahora la Iglesia Católica, después de muchos años, la abandonó y dice que la vida empieza con la concepción. Pero así no pensaban antes los católicos. Pero ¿qué quiero decir yo con esto? Los argumentos, definitivamente los argumentos religiosos, no sirven como argumentos jurídicos. Si usted va al Éxodo, si vamos a argumentos jurídicos, en el Éxodo, en la Biblia, se le da vida, se consideraba que el feto
no era una persona y se le daba preeminencia a los derechos de la madre. Tengo ya que despedirme, quedan de hecho 30 segundos, pero ¿qué tan cerca estamos? ¿Cómo está desde el punto de vista legislativo esta propuesta que ustedes hicieron ya en el año 2003? Bueno, la propuesta yo pienso que desde que en la Asamblea Nacional se eliminó lo que yo les comentaba ahorita de la inviolabilidad del derecho a la vida desde la concepción, subyace la idea de dictar en el corto tiempo leyes que despenalicen el aborto definitivamente. En Venezuela pienso que debe ser despenalizado. Aquí hay muchísimos abortos clandestinos, inseguros, cifras? Y en definitiva no tengo cifras, no manejo cifras actuales, pero sí evidentemente es una investigación que se puede hacer y perfectamente se va a determinar que ese aborto inseguro también es producto, trae como consecuencia ese grave problema que es para la mujer o perder la vida o quedar definitivamente sin poder más adelante tener un hijo. Este problema de verdad que hay que abordarlo muy seriamente y yo siempre lo digo desde el punto de vista pragmático. La tendencia mundial, la tendencia de la mayoría de los países del mundo es a la despenalización del aborto y eso es una realidad que no podemos esconder. Gracias por habernos acompañado el día de hoy, ya tengo que despedir. Creo que me queda Gracias, una segunda parte, además también creo que es importante conocer a profundidad la posición de la Iglesia desde el punto de vista científico, porque son argumentos que sin duda alguna, como usted dice, son imposibles de conciliar. Pero ¿es el aborto realmente una solución o más bien se debe quizás afincarse en la educación para que la gente planifique mejor cómo quiere su vida sexual y su reproducción? Eso también puede ser una alternativa, pero no es el tema de hoy. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan una feliz mañana.